capítulo 3, versículo 13 hasta 17. Y después de eso voy a leer uno más, y eso es Mateo 4, 1. Es cuando Jesús, después que lo bautizan, él va en el desierto y tiene un encuentro con el Satanás. Vamos a hablar. Así dice: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces lo dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos fueron abiertos, y él vio el Espíritu de Dios que descendía como un paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Versículo 4, 1. Capítulo 4, 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Vamos a orar. Oh Señor, gracias, Señor, por esta mañana, Señor, que podemos traer esta palabra, Señor. Y pedimos, Señor, que en esta mañana lo puedan recibir esta palabra y que lo puedan usar y que puedan salir de estas puertas llenos, Señor, con tu Espíritu Santo, y que puedan entender que tenemos un Dios que es grande, tenemos un Dios que es poderoso, y Dios nos ha dado ese privilegio de tener el mismo poder como Jesús. En el Cristo. Amén. Si vemos este pasaje, hermanos, lo podemos ver que nosotros, hermanos, cuando Jesús lo recibió y estaba bautizado en el Jordán por Juan, que era un profeta del Antiguo Testamento, después que Jesús va en sus caminos, llega en ese momento cuando abre los cielos y se rebaja el Espíritu de Dios sobre él. En ese momento, ahí es el Espíritu de Dios, estaba sobre él. Y también nosotros, hermanos, necesitamos ese poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y Jesús, hermanos, sabía que necesitaba para levantar y crecer una iglesia que es nosotros. Él sabía que necesitaba para ser una iglesia que es poderosa, una iglesia que podía levantar para resistir el diablo. Hermanos, Jesús es Dios. Jesús es Dios. Y siempre ha sido Dios, no ha cambiado. Leemos aquí que el Jesús, cuando Juan el Bautista lo bautizó, que ahí dice que el Espíritu Santo se descendió sobre él como un paloma. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Aquí, hermanos, cuando uno lee todo esto, y yo te voy a decir que léalo, porque tiene mucho que decir. Las Escrituras nos están enseñando, cuando Jesús llegó a esta tierra, Él llegó para salvar que estaba perdido. Y nosotros, hermanos, nosotros todos de humanidad estaba perdido. ¿Qué es el reino de Dios? Pues el reino de Dios, hermanos, es nosotros.
tú y yo. Y todo eso estaba perdido. Nosotros estábamos perdidos. Pero leemos que después que Cristo se bautiza, Él se sale y va, y el Espíritu lo lleva al desierto para confrontar a Satanás. Y durante esta confrontación, cuando Él llega con Satanás, Satanás lo enseña todos los reinos que existen en todo el mundo. Lo enseña y dice que esto puede ser tuyo. Pero hay algo aquí ahora en este tiempos, y yo creo que lo han oído y lo han escuchado, y se llama un afroamericano que se llama Martin Luther King. El Martin Luther King ayudó en los derechos civiles de los afroamericanos, porque cuando ellos estaban en África, afuera de este lugar, lo trajeron forzados y lo estaban discriminando a ellos. Pero Martin Luther King hizo algo muy grande para ellos, pero no nomás para ellos, si uno lo puede imaginar, porque ellos eran diferente color. Lo hizo también por nosotros, porque nosotros, la verdad, somos, lo dicen, café, o son más oscuros, más claros. Pero Él hizo algo muy, muy grande. Y si leemos y estudiamos también, hay otro, se llama, y yo creo que está muy conocido, el César Chávez. Cuando los inmigrantes llegaron de México o de otro lugar, ellos también luchaban por sus derechos. En los fields y todo, si has pescado así, tú sabes que los derechos no estaban bien. Él peleó por los derechos de ellos también. Pero aquí leemos, hermanos, y tenemos algo muy grande. Mira, tenemos la Biblia. Jesucristo. Jesucristo era el mayor revolucionista de todos los tiempos. Jesús, con un puñado de discípulos, Él volteó a todo el mundo. Todo que está, Él lo cambió todo. Todos lo conocen de Jesucristo en todo el mundo. ¿Y sabes qué, hermanos? Nosotros somos parte de esta revolución. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Amén. Nosotros somos parte de eso. Pero después, y voy un poco más adelante, que lo matan a Jesús y lo crucifican en el cruz, y se despierta y se levanta en esos 3 días, Él se regresa con sus discípulos. Y uno lo puede imaginar cuando regresa Jesús. Yo creo que sus ojos estaban grandes, sus corazones estaban bombeando, el sangre lo estaba moviendo. Cuando ellos lo vieron, Jesús, ¿qué estás haciendo aquí? Yo creo que ellos estaban excitados. Yo creo que ellos estaban llenos del fuego del Espíritu Santo que estaba con ellos. Yo creo cuando ellos lo vieron, digo, este es el Jesús, esto es el Jesús que hacía todos los milagros, que sanaba a la gente. Pero ¿sabes algo de aquí? Ellos estaban excitados, ellos estaban listos para compartir y ir a todo el mundo y compartir la palabra de Dios. Pero ¿sabes qué? Jesús sabía que ellos no estaban listos. Ellos no estaban listos para salir a todo el mundo, porque faltaba algo. Faltaba el poder. Faltaba el poder del Espíritu Santo. Ellos necesitaban el poder del Espíritu Santo para tener éxito, para ir y hacer que ellos tenían que hacer. Porque ellos estaban a punto de enfrentarse con demonios, fuerzas espirituales,
Los discípulos estaban animados, ellos estaban listos para hablar de las buenas nuevas, para hablar y evangelizar a todo el mundo. Pero Jesús lo dijo, que espera por la promesa del Padre. Para el bautismo del Espíritu Santo, para que ellos podían vencer y ir a todo el mundo, como lo leemos de Martin Luther King, lo hizo con los afroamericanos, pero eso ni es en comparación. Este poder, hermanos, lo dejaba tener el poder para voltear el mundo. Y Jesús con sus discípulos quería revolver la olla. En inglés es, Jesus wanted with his disciples to stir the pot. I don't know if you heard that saying. He wanted to shake things up. Él quería sacudir a todo el mundo. Él quería despertar a todo el mundo. He wanted to wake everybody up and tell them que tenía otra esperanza y que nosotros podía vivir por siempre. Si uno lee las escrituras de la Biblia, lo pueden leer en el Nuevo Testamento a todo hasta que llega el punto cuando Jesús está bautizado. Cuando Juan el Bautista lo bautiza, when John the Baptist baptizes Jesus Christ in the Jordan River, no miraba los milagros, no miraba que gente estaban sanando, pero Jesús lo dijo a sus discípulos que esperan para el bautismo del Espíritu Santo y no dejar hasta que recibe el bautismo. Jesús sabía que ellos necesitaban. Ellos necesitaban este poder para ir y compartir las buenas nuevas. Jesús sabía que con sus discípulos los problemas que ellos podían encontrar. Jesus knew when his disciples went out into the world the problems that they were going to run into. Jesús sabía que ellos necesitaban esa fuerza para resistir el enemigo. Jesús sabía que ellos necesitaban este bautismo de poder para que ellos podían ir a todo el mundo y comenzar a ministrar. Jesus knew that his disciples needed the ministry in order to have that strength and power to go out and minister to everyone. ¿Y sabes qué, hermanos? Nosotros lo necesitamos también. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Y seréis testigos de mí a través del mundo. Los discípulos, hermanos, necesitaban el poder para todos los momentos. Desde el tiempo cuando ellos se despertaban, ellos tenían que estar llenos del Espíritu Santo en sus vidas. Cuando nosotros, hermanos, cuando aceptamos a Cristo adentro con nosotros, nuestras vidas, es el momento también cuando uno recibe el Espíritu Santo. Pero no estoy hablando de ese momento. No estoy hablando cuando uno viene a los pies del Señor y acepta a Jesucristo en su vida. No estoy hablando de ese momento. En ese momento el Espíritu Santo te va a ayudar, te va a guiar. And at that moment the Holy Spirit is going to help you. He's going to give you instructions. He's going to show you what you need. Pero no estoy hablando de ese momento. Yo estoy hablando en el momento cuando Jesús lo recibió, ese Espíritu que venía de Dios. Estoy hablando del momento cuando los discípulos recibieron en el día de Pentecostés, que ellos pensaban que estaban borrachos, pero no estaban borrachos porque estaban llenos del Espíritu Santo. La gente lo miraba a ellos, que qué tienen estas personas, por qué se mueven como se mueven y cómo están, y están hablando raro. Estoy hablando del poder del Espíritu Santo cuando llega sobre uno da una fuerza, un poder para evangelizar, para platicar, para ir a los calles y decir que Dios te ama. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Eso es que estoy hablando.
la pregunta es, ¿lo han recibido? ¿Lo han recibido el Espíritu Santo? Jesús, hermanos, y nosotros podemos hacer el mismo. Jesús siempre guardaba. Jesus always took care of his spirit. Jesús siempre guardaba su espíritu, ayunando, orando, escuchando la palabra y llegando con gente que eran en el mismo. Uno lo puede preguntar, ¿por qué necesitamos el Espíritu Santo, este bautismo de plenitud? Why do we need the fullness of the baptism of the Holy Spirit? O a lo mejor esto es la primera vez que has escuchado del bautismo del Espíritu Santo. Y yo estoy hablando de un poder que viene de Dios, un poder que uno lo puede recibir hoy mismo, en este mañana lo pueden recibir. Uno puede decir, ¿para qué necesita este bautismo de poder? Si cuando yo acepto a Jesucristo en mi vida, yo recibió el Espíritu Santo. Uno lo puede decir eso. O también uno lo puede decir, claro, yo lo quiero, yo lo necesito, gloria a Dios, aleluya, yo quiero eso. También lo puede ir a este lado. Pero la verdad, hermanos, ¿para qué necesita este poder? ¿Se trata de recibir el poder y nomás de tenerlo por uno mismo? ¿O exactamente para qué es? What exactly is the baptism for? What exactly is the power for? La Biblia dice en Mateo 28, 19, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Y leemos, hermanos, que antes de Jesús salió al desierto, Jesús estaba bautizado. Jesús estaba lleno del Espíritu. Jesús tenía esa fuerza. Él tenía ese poder para salir. Si uno va a proclamar, nosotros, hermanos, como cristianos, como creyentes, si nosotros vamos a ir y proclamar y decir que yo soy cristiano, yo soy un seguidor de Cristo, van a tener que tener esa fuerza, este poder. Y este poder, hermanos, te va a ayudar. Este poder te va a ayudar a vencer los obstáculos. Y cuando digo obstáculos, estoy hablando de obstáculos con el enemigo, porque él le va a querer tumbar. He's going to want to knock you down. He's going to want to beat you to the ground. Como Satanás quiso hacer con Jesús. Cuando Jesús llegó al desierto y tuvo ese encuentro con Satanás, yo creo que Satanás lo miraba a Jesús creyendo que era el mismo como Adán. Pero no era el mismo como Adán. Era Dios que estaba ahí en la presencia. Pero como un creyente, nosotros, hermanos, necesitamos este poder que viene del bautismo del Espíritu Santo. Como un niño cuando nace de nuevo, estoy hablando físicamente, que nace un niño, primero comienzan a escuchar, después comienzan a hablar, después comienzan a gatear y caminar, y durante todo este tiempo, con este nacimiento, y estoy hablando del cuerpo y el mente, ellos comienzan a tener una necesidad, y paso por paso comienzan a llegar a otro nivel. El niño, la niña comienzan a crecer. En el principio, el bebé, cuando está con el mamá, durante todos esos tiempos que dura, y después que crece, se crece como un niño o niña y comienza a caminar, hay un apetito.
Y ese apetito va agarrando fuerza y más fuerza y más fuerza. Pero estoy hablando físicamente, humano, físicamente. El cuerpo necesita comida. El cuerpo necesita agua. Y eso se llama hambre y se llama sed. Y sin el cuerpo, si no tiene esos elementos físicamente hablando, va a morir. Nosotros vamos a morir si no tenemos comida, si no tenemos agua. Pero si uno lo ve, ya no estoy hablando ahora del cuerpo, pero estoy ahora hablando de adentro. Es otro lugar. Y eso es tu espíritu. Y cuando uno recibe a Jesucristo en su vida, uno recibe el Espíritu de Dios. Y espiritualmente, también nosotros, hermanos, nosotros tenemos que tener cuidado de nuestros espíritus. Nuestro espíritu, hermanos, necesita la palabra de Dios, necesita estar orando, necesita estar llegando con otros hermanos, necesita estar en un lugar donde va a recibir más comida con nosotros, hermanos. Si uno no tiene Dios, está perdido. Si uno no tiene Dios y no lo ha aceptado en Jesucristo, estás perdido. Si uno tiene Jesús, pero no tienes ese poder, si no tienes la fuerza y comienzas a seguir a Jesús y después que encuentras que no puedes matarlo y regresas al mundo, estás perdido también. Nosotros, hermanos, necesitamos este bautismo. Pero una cosa es la otra cosa. Cuando tienes Jesús y tienes el Espíritu de Dios, el Santo, y también tienes el bautismo, es como un volcán, hermanos, esperando para eruptir. Hay fuego, hay poder. Y es cuando ese sed que comienza profundo en tu corazón, es cuando el Espíritu comienza a tener un hambre, es cuando tu espíritu comienza a tener un sed y quieres acercar a más y más y más a Dios. Y cuando uno acerca más a Dios, es cuando uno comienza a acercar el rostro del Señor. La palabra dice en Juan 7:37, si alguno tiene sed, venga a mí y bebe. Físicamente, hermanos, sin agua, nosotros vamos a morir. Físicamente, sin comida, vamos a morir de hambre. Pero cuando tienes hambre y cuando tienes sed, y el deseo es de tener más poder para seguir en este camino buscando más de Dios, hay un fuego, hermanos, hay un fuego que comienza a calentar en tu corazón, hay un fuego dentro de tu espíritu que quiere buscar más y más y más de Dios. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Gloria a Dios. Cuando uno viene a la iglesia, y esto es casi la mayoría, hermanos, cuando uno viene a la iglesia es porque hay una gran necesidad, hay algo que necesitas. Pero todo lo que sabes, cuando llegas, tú sabes que Dios te puede responder, Dios te puede ayudar. O a lo mejor has tratado. Maybe you have tried it on your own. Maybe you have been struggling and you're trying to figure out things on your own. A lo mejor estás tratando de entender la vida o entender cómo lo puedo acomodar mi situación. Si has metido en problemas o los problemas han llegado a ti. Pero a veces no sabes cómo lo hacemos, pero la verdad, uno puede decir, la iglesia era el último lugar donde yo quería ir. It was the last place that I wanted to go. I didn't want to come to church, but I didn't have a choice. Yo no quería llegar a la iglesia, pero yo no tenía la decisión de llegar aquí, pero aquí estoy.
soy y yo sé que Dios me puede ayudar. Esto, hermanos, es una buscada de Dios. A lo mejor esto puede ser tu último lugar donde puedo ir y no hay lugar en el mundo donde puedes ir. Esta es la última esperanza que tienes, tu última oportunidad. Pero tú, hermanos, tú y Dios, es cuando hay un deseo en tu corazón que extiendes tus manos y tu corazón está buscando a Dios. Si me entiendes, lo sientes, hermano, de dónde estoy llevando esto, porque es algo muy grande. Nosotros, hermanos, tenemos un llave. Una cosa, hermanos, uno puede llegar a la iglesia toda su vida. Uno lo puede aceptar a Jesucristo en su vida. Uno lo puede tener el Espíritu Santo y todos los años que ha pasado, pero no lo has recibido el bautismo del Espíritu Santo. Y te estoy diciendo, uno lo puedo ir hasta Nueva York, pero yo estoy diciendo que puedes ir aquí y recibir el mismo. It's a shortcut. Es un corto, en ruta que es corto. No tienes que ir a esta distancia tan lejos, tan largo. Cuando uno recibe el bautismo del Espíritu Santo, llega a poder. Uno lo puede vencer muchas cosas. Es inmediatamente. It's effective. It's right now. It's at the moment. It's going to happen. It's going to give you the power. It's going to give you the strength. Pero si uno quiere tomar ese camino hasta Nueva York, ir caminando, va a ser largo, va a ser difícil, va a ser pesado. It's going to be a hard road, it's going to be a rough road. Y no estoy diciendo que ese camino, cuando aceptas Jesucristo, recibes el bautismo, que va a ser fácil, porque no va a ser fácil, pero va a ser más fácil de ir hasta Nueva York. Y eso es que estoy hablando. En este momento, cuando uno llega al altar, eso es el momento. Cuando uno llega al altar y está llorando, está entregando todo su corazón, porque hay algo grande allí. Allí, en ese momento, es cuando Jesús, es cuando Dios te puede trabajar, Él te puede moldear. That is when Jesus can mold you. That is when Jesus can work with you. Es cuando Jesús te puede trabajar con uno, porque está quebrantado. Todo el orgullo que tiene uno se va de un lado. Y Dios lo ve. Cuando uno tiene orgullo, Dios lo ve el orgullo. Cuando uno lo pone el orgullo de un lado, Dios ya te ve tu espíritu. Cuando hay necesidades, cuando tu corazón está quebrantado, y algo grande, hermanos, que es natural, porque nosotros somos como los imanes. We are like magnets to God. Porque siempre Dios nos está llamando. Dios es como un imán para nosotros. Siempre estamos buscando, pero estamos a veces perdidos. Estamos en el mal camino. Pero cuando hay este sed y cuando hay este hambre, eso es ahí. Hermanos, cuando uno sabe qué tiene que hacer, porque tu Espíritu Santo te está diciendo qué tienes que hacer. Pero hay una lucha dentro de tu espíritu y tu carne. Pero tu espíritu se está revelando qué tienes que hacer y está revelando la verdad. Hermanos, en tus caminos van a encontrar situaciones en tus vidas que son difíciles. Van a encontrar montañas que están altos. Van a encontrar paredes que están anchos. Van a encontrar hoyos en las calles donde vas a entrar. Va a ser difícil para salir. Y también van a ser decisiones en tus vidas que son duros, pesados. Y a lo mejor vas a querer hacerlo con tu propio poder. Pero así no. Así en esa manera está difícil. Y así como los discípulos, hermanos, ellos querían recibir y hacer las cosas cuando ellos lo vieron Jesús después de su resurrección. Hermanos, ellos estaban excitados, ellos estaban motivados, ellos estaban listos
los discípulos querían salir a los calles, ellos querían sí ir a los calles y comienzan a evangelizar para el reino de Dios. Pero algo muy importante es que ellos no estaban listos. They were not ready to go out in the world. Y Jesús lo decía. Y dice en Lucas 24:49, Jesús lo dijo: espera, ahora voy a enviarles lo que ha prometido mi Padre. Pero ustedes quédense en la ciudad hasta que sean revistados del poder del alto. Ahí está esa palabra, revestidos. Revestidos, pueden decir en palabra, hermanos, revestidos. Jesús lo decía: espera para el bautismo. Jesús lo decía: espera para recibir este poder para vencer todo. Jesús lo decía: espera para que ellos puedan tener esa fuerza para ser victoriosos, hermanos. Los discípulos, hermanos, estaban a punto de poner a todo el mundo volteado. Puede ser, a lo mejor, que algunos, o a lo mejor nadie, que tiene los frenos puestos. Y sabes qué tienes que hacer, pero estás batallando. A lo mejor no estás dejando que Dios, Jesús, toma completamente control de tu vida. A lo mejor no lo quieres hacer. A lo mejor ahí es un paro. Pero todo que tienes que hacer, hermanos, es decir: aquí estoy, Jesús. Aquí estoy, Jesús. Pero estoy hablando sinceramente de tu corazón. O a lo mejor, cuando uno recibió a Jesucristo en su vida y Jesús vino a tu puerta, ¿lo abriste? ¿Lo abriste la puerta? ¿O lo dejaste Jesús ahí en la puerta? O a lo mejor cuando abriste la puerta, ¿lo invitó adentro? ¿O lo dejó ahí abierto la puerta, pero no lo invitó? O a lo mejor lo invitó, pero no lo invitó en las otras puertas donde está más de tu vida. Hay otras puertas en tu vida. Pero en esta mañana, si usted ha estado esperando de ver algo diferente, de llegar a la iglesia y ver, pues, ¿qué está pasando aquí? Lo veo muchos carros, pero ¿qué está pasando? Yo quiero ir y entrar a esta iglesia. Yo quiero escuchar la palabra de Dios. Yo quiero llegar a la iglesia y adorar donde los otros hermanos están adorando al Señor. Todo depende de nosotros, hermanos. Todo depende de ti. La única cosa que uno tiene que hacer es entregar su vida. Presenta tu vida a Dios. Entrega el orgullo. Levanta tus manos, baja tu cabeza, sé humilde y arrepente de los pecados. Y uno lo puede hacer hoy en esta mañana. Uno lo puede, nomás tiene que decir: aquí estoy, Señor, yo te necesito. Y uno lo puede recibir hoy. No tienes que voltear y ver todos los errores, porque todos lo hacemos errores. No tienes que voltear y decir: ay, lo hizo mal ahí. No. Nomás mira adelante. Está atrás. Pero mira adelante. Uno lo puede recibir este bautismo. No de uno nomás un parte, pero estoy hablando, hermanos, completamente todo. Y ya voy a terminar con este. ¿Cómo podía, hermanos? ¿Cómo podía Jesús ir al desierto con Satanás? ¿Cómo podía Jesús ir por nosotros, la creación de Dios? Porque Dios
lo mandó su Hijo para nosotros. ¿Cómo podía Jesús ir y pelear por creación el reino de Dios y regresarlo? Jesucristo, hermanos, Él tenía que estar seguro antes de salir para hacer este ministerio. Jesús tenía que confrontar estos demonios. Él tenía que controlar todo esto, hermanos. Pero ¿sabes qué? Él también necesitaba fuerza. Él también necesitaba poder. Él también necesitaba ese fuego. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? ¿Cuántos pueden decir amén? Jesús necesitaba esto, hermanos, cuando Él llegó en el río de Jordán. Hermanos, Jesús estaba entrando en las puertas del infierno. Jesús estaba encontrando los problemas de todo el mundo, de problemas que nosotros tenemos. Jesús estaba encontrando todas las almas que estaban perdidos. Jesús estaba encontrando toda la gente que estaban sufriendo. Pero Él recibió el bautismo. Él recibió cuando bajó el Espíritu de Dios sobre Él. Y Él estaba lleno de tu Espíritu Santo. Yo voy a decir que si pueden parar, vamos a hacer una oración. La única cosa, hermanos, que uno tiene que hacer cuando quiere recibir este poder que estoy hablando, y este poder, hermanos, te va a ayudar. Te va a ayudar en toda tu vida, en todo lo que haces. Y es como te digo, uno puede ir hasta Nueva York en la vida de cristiano y se va a tomar tiempo, pero va a llegar. O uno lo puede recibir el bautismo del Espíritu Santo y llegar instantáneamente. Yo voy a pedir si pueden cerrar tus ojos y reclinar sus cabezas. Si pueden hacer algo, y eso es de meditar, hermanos, en el Señor, meditar en Dios, poner tu enfoque en Él. Y voy a hacer una oración. Señor, gracias, Señor. Gracias, Señor, por esta palabra. Yo estoy orando, Señor. Ya he estado orando. Que esta palabra, Señor, encuentra corazones. Corazones, Señor, que reciben este poder. That they may receive it, Lord, with all their heart, with all their mind, with all their soul, Lord. Y cuando salen de aquí, que ellos mismos, Señor, puedan sentir este poder. Que ellos lo pueden recibirlo, Señor. Voy a pedir, hermanos, si pueden buscar profundo de tu corazón, no cierra tus ojos, no lo ves a los lados, no preocupas de nada, más tú y el Espíritu Santo. Más tienes que decir, Señor, aquí estoy. Señor, yo te necesito. Yo necesito, Señor, este poder que estás escuchando en esta mañana. Y yo te necesito. Y Señor, yo quiero más. Señor, yo quiero más. Señor, yo quiero más. Y más, Señor. Yo quiero llegar a esas calles, Señor. Pero aquí estoy en este tierra. Ayúdame, Señor, que yo pueda tener este poder, esta fuerza, este fuego para hablar con gente de Cristo. Cuando vienen las tentaciones, yo no puedo resistir. Cuando llega el tiempo, Señor, yo necesito esto. Y en esta mañana, Señor, te pido, Señor, que tu Espíritu Santo mueva, Señor, sobre cada uno que ha escuchado esta palabra. I ask you, Lord, in the name of Jesus, that each person that has heard this word, that will receive it and they leave, Lord, filled with your Holy Spirit, and that you will give them strength, y que tú, Señor, lo das fuerza, que le das poder,
que da más ánimo, inspiración, que ellos lo pueden sentir en este momento, el poder de Dios moviendo sobre ellos, que el fuego como se bajó como esa paloma, que ellos lo pueden sentir, llenando de cabeza hasta los pies, quitando todo que no debe de estar ahí, Señor. Señor, lo reprendemos, Señor, esas cosas que no deben de estar. Señor, pedimos, Señor, en esta mañana, y lo dejamos todo, Señor, en tus manos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a dar un aplauso, hermano.